Bienvenidos al tutorial de cuestionario. La configuración de un cuestionario en Moodle debe darse en dos pasos. Un primer paso en el cual se configura la actividad con una serie de parámetros que el docente elegirá en relación con sus objetivos pedagógicos y luego un segundo paso en el cual, con la actividad ya creada, se agregan las preguntas. Comencemos entonces con el primer paso. Para crear un cuestionario nos dirigimos a la rueda de administración y allí seleccionamos Activar edición. De esta manera podremos realizar cambios en el aula. Hacemos clic en Añadir una actividad o un recurso. Así aparecerá el catálogo de actividades y recursos de nuestro Moodle como una ventana emergente. En este caso seleccionaremos Cuestionario. Al seleccionar la actividad podremos ver una breve descripción así como ideas valiosas sobre sus usos comunes que pueden ayudarnos a entender su funcionalidad pedagógica. Una vez seleccionado Cuestionario, presionamos Agregar. Así podremos ver todos los parámetros que vamos a configurar a continuación. En primer lugar, ponemos un nombre al cuestionario y en la descripción podremos incluir la consigna. Siempre dejamos destildada la opción Muestra la descripción en la página del curso para favorecer el orden en la página principal. Así podremos pasar a la temporalización, que permitirá determinar la fecha de habilitación y cierre del cuestionario, la duración y también automatizar las entregas. Abrir y cerrar cuestionario permitirán elegir las fechas de comienzo y de cierre de la actividad. La actividad estará abierta durante el rango de fechas elegido. Para poder determinar la fecha y hora es siempre necesario seleccionar la casilla Habilitar. Se puede seleccionar solo la fecha de cierre o solo la fecha de apertura, ambas o ninguna. Si no seleccionamos ninguna, el cuestionario permanecerá abierto sin límite. Límite de tiempo determina el tiempo máximo que tienen los estudiantes para resolver el cuestionario una vez que comiencen con el mismo. Por ejemplo, si el cuestionario se abre el 22 de julio a las 10 horas y se cierra el 23 de julio a las 23:59, podemos seleccionar, habilitando el límite de tiempo, que el estudiante tenga que realizar el cuestionario en 10 minutos en cualquier momento dentro del rango establecido. Cuando el tiempo ha terminado, determinará qué sucede si el cuestionario se cierra cuando el estudiante aún no ha entregado el intento. Esta opción permite que el intento del estudiante se envíe automáticamente cuando finaliza el tiempo. Esta es la opción que recomendamos siempre. También permite que el alumno tenga un tiempo de margen para enviarlo sin que pueda responder a las preguntas. O que el intento no se compute si el estudiante no lo envía antes de que finalice el tiempo. Esta opción es la menos recomendada. Siempre seleccionaremos el envío se realiza automáticamente. Luego, si avanzamos a la sección de calificación, podremos determinar a qué categoría de calificación pertenece el cuestionario, cuál es la calificación requerida para aprobar, la cantidad de intentos permitidos y el método de calificación. La categoría de calificaciones permite determinar en qué categoría de calificación del informe de calificaciones se visualizará la nota del cuestionario. No es necesario determinar una categoría. De hecho, en caso de no haber creado categorías o de no querer seleccionar una en particular, se puede seleccionar sin categorizar y de ese modo la calificación del cuestionario se verá suelta en el informe del calificador. En la calificación para aprobar, podremos determinar con qué calificación se dará por aprobado el cuestionario. Esto puede dejarse en blanco y no afectará el desenvolvimiento de la actividad. Sin embargo, puede ser muy útil si se desea restringir una actividad futura en función de la aprobación de este cuestionario. En los intentos permitidos podremos determinar la cantidad de veces que un alumno puede realizar un cuestionario, por ejemplo, 2 veces. Luego, en el método de calificación, podremos elegir que la nota final de la actividad en el informe de calificación sea la del primer intento, la del último intento, la calificación más alta obtenida en cualquiera de los intentos o un promedio de las calificaciones de todos los intentos. En este caso, seleccionaremos promedio. Aquí se debe considerar que si las opciones de revisión que describiremos más adelante están activadas, el alumno podrá ver las respuestas correctas antes de realizar un segundo intento. En estos casos se recomienda que la calificación sea la del primer intento para que el resultado refleje lo que el alumno marcó antes de saber qué es lo correcto. De todos modos, el docente deberá evaluar los criterios de puntuación del cuestionario según sus objetivos pedagógicos. Una vez determinada la calificación, podremos pasar al esquema.
Desde aquí podremos determinar cómo se presentan las preguntas a los estudiantes y también cómo podrá ser el recorrido que ellos harán por el cuestionario. En página nueva podremos seleccionar en el menú desplegable la cantidad de preguntas que se muestran en cada página. Cada página funciona como una pantalla del cuestionario que muestra una o más preguntas. Si hay varias páginas, el alumno deberá seleccionar Siguiente para seguir respondiendo. Se recomienda mostrar como máximo 10 preguntas en cada página. Luego, en el método de navegación podremos determinar si el alumno puede moverse hacia adelante y hacia atrás por las páginas del cuestionario, esto será la navegación libre, o si debe realizarlo de modo secuencial, es decir, respondiendo cada pregunta o página sin poder volver atrás. Si el método de navegación es libre, los alumnos podrán volver atrás y cambiar sus respuestas. En cambio, si es secuencial, lo respondido se irá guardando y el alumno no podrá cambiar sus respuestas después de seleccionar Siguiente. En este caso elegiremos la opción libre. En comportamiento de las preguntas podremos decidir cómo se organizarán las respuestas y también qué sucede con la retroalimentación de cada intento. Ordenar al azar las respuestas permite aleatorizar el orden de las opciones de las preguntas que tienen opciones múltiples. Se recomienda seleccionar sí en todos los casos. Luego, en comportamiento de las preguntas tenemos diferentes alternativas. Interactiva con varios intentos determina que al responder las preguntas los estudiantes reciban una retroalimentación inmediata que les indica si la respuesta es correcta o incorrecta. Para recibir la retroalimentación deberán hacer clic en el botón Comprobar que aparece debajo de cada pregunta y si la respuesta no es correcta podrán responder otra vez recibiendo la misma o menor puntuación. También se puede incluir pistas en la pregunta que le aparecerán al alumno cada vez que responda. Luego, el modo adaptativo permite que el estudiante responda varias veces una pregunta dentro del mismo intento y si la respuesta es incorrecta podrá dar otra inmediatamente, sufriendo en cada intento erróneo una penalización que se restará de la puntuación total. El modo adaptativo también ofrece una opción sin penalización que hará lo mismo sin restar puntaje total en cada nuevo intento. La retroalimentación diferida o la retroalimentación posterior al intento permitirá que los estudiantes tengan que responder al cuestionario y que solo al enviar el intento éste se califique y se retroalimente. Para que los estudiantes puedan visualizar la calificación y la retroalimentación, se deberán seleccionar las opciones correspondientes dentro de las opciones de revisión que veremos más adelante. La retroalimentación inmediata funcionará de modo similar al modo interactivo. Los estudiantes al responder cada pregunta obtendrán una retroalimentación en el momento. Sin embargo, aquí no podrán modificar sus respuestas como sí pueden hacerlo en el modo interactivo con varios intentos. Ahora, para acceder a la retroalimentación, los estudiantes deberán comprobar cada pregunta. Este modo puede resultar especialmente práctico para evitar que el estudiante, por ejemplo, arrastre error cuando realiza el cuestionario. Las opciones con CMB, con calificación basada en la certeza, funcionan como la retroalimentación posterior al intento o como la retroalimentación inmediata, pero en cada pregunta se agrega automáticamente una pregunta reflexiva sobre la seguridad o la certeza con la que se ha respondido. En este caso seleccionaremos retroalimentación diferida. Luego, en habilitar la opción de rehacer un intento, podremos determinar que el estudiante pueda responder varias veces la misma pregunta dentro de un mismo intento del cuestionario. Ahora, para habilitar esta opción, es necesario tener seleccionada la opción interactiva con varios intentos en el comportamiento de las preguntas. En este caso, como seleccionamos retroalimentación diferida, esta opción no estará disponible. Finalmente, en cada intento se basa en el anterior, podremos determinar qué es lo que verá el alumno al ingresar al cuestionario. Si se selecciona no, en cada intento el estudiante verá el cuestionario sin responder. Si se selecciona sí, esto permitirá que en cada nuevo intento el estudiante parta de las preguntas y de las respuestas que dio en el intento anterior. Por supuesto, esta opción no estará disponible para su modificación si no hemos seleccionado más de un intento permitido. A continuación, las opciones de revisión permiten controlar la información que pueden ver los alumnos cuando realizan un intento.
Esta información es relativa al intento, conjuntamente con las respuestas que se han dado en cada pregunta. También los estudiantes podrán revisar si sus respuestas son correctas, la puntuación que han obtenido en el intento, la retroalimentación específica que el docente puede o no haber programado para la respuesta elegida, la retroalimentación general de la pregunta que el docente puede o no haber programado para que se visualice automáticamente, independientemente de la respuesta dada por el estudiante, si la respuesta es correcta o las soluciones de cada pregunta, y la retroalimentación global del cuestionario, que consiste en un mensaje automático que aparecerá dependiendo del rango de puntuación que se haya obtenido. Por ejemplo, si el alumno obtiene una puntuación entre 100 y 90% y el docente previamente en retroalimentación global determinó un mensaje para ese rango, el estudiante podrá ver esa pequeña devolución con un análisis de la nota o con instrucciones para continuar trabajando. Las opciones de revisión funcionan como un cuadro de doble entrada. Se puede seleccionar qué información se verá, pero también cuándo se verá esa información. Tengamos presente que si queremos que la retroalimentación pueda verse durante el intento, es necesario seleccionar una opción interactiva o de retroalimentación inmediata en el comportamiento de las preguntas. Luego, si seleccionamos inmediatamente después de cada intento, el estudiante podrá revisar en los 2 minutos posteriores a la finalización de un intento la información de las casillas que el docente seleccione. Si elegimos las casillas de más tarde mientras el cuestionario está aún abierto, el estudiante podrá revisar la información de las casillas que el docente seleccione desde que envía el cuestionario hasta el cierre determinado en la temporalización. Si no hay cierre determinado, el estudiante podrá seguir viendo la información. Si elegimos las opciones dentro de después de cerrar el cuestionario, el estudiante podrá revisar la información de las casillas que el docente seleccione solo después del cierre determinado en la temporalización de la actividad. Si no hay cierre determinado, el docente no podrá cliquear en esta opción. Es importante recordar que para poder tildar todas las opciones es necesario que esté tildada la opción el intento. De lo contrario, el resto de las opciones quedarán deshabilitadas. Para actividades formativas convendrá ofrecer toda la retroalimentación al estudiante. En cambio, para parciales o finales tendremos que descliquear todas las opciones. Yendo a apariencia, podremos realizar nuevos ajustes. En mostrar la imagen del usuario podremos elegir con qué tamaño será mostrada la imagen del estudiante en la pantalla durante el intento y durante la evaluación del profesor. Activar imagen grande nos permitirá identificar con facilidad al alumno al corregir su cuestionario y orientarlo de manera más personalizada. Decimales en las calificaciones establece el número de decimales que aparecerán en la calificación total del cuestionario después del separador decimal, que será coma o punto. Si se selecciona 0, el sistema redondeará los puntajes al número entero más cercano. En este caso seleccionaremos 2. Si hacemos clic en mostrar más, podremos ver decimales en las calificaciones de las preguntas. Esto fija el número de decimales que aparecerán en la calificación de cada pregunta después del separador decimal. En este caso seleccionaremos los mismos que para las calificaciones, es decir, 2. Finalmente, en mostrar bloques durante los intentos, podremos determinar los bloques que se muestran en la página durante la realización del cuestionario. Mostrar los bloques durante el intento puede ser práctico si se ha bloqueado la navegación del explorador mediante algún software como puede ser Safe Exam Browser. El cuestionario también nos permitirá configurar restricciones extras sobre los intentos. Aquí podremos, por ejemplo, establecer una contraseña de acceso, restringir el acceso al cuestionario a un rango de direcciones IP y también forzar demora entre los intentos, tanto entre el primero y el segundo como con los posteriores. Esto determinará el tiempo que tendrá que pasar entre el primer intento y el segundo o entre los intentos posteriores. Para habilitar esta opción siempre haremos clic, como en la temporalización, en habilitar y seleccionaremos los minutos. En este caso no activaremos estas restricciones. Vamos a la retroalimentación global. Desde aquí podremos predeterminar un texto que se le ofrezca al estudiante según su calificación en el cuestionario. Esto funcionará por rangos. Aquí, por ejemplo, entre 100% y 90%, el estudiante recibirá el mensaje excelente. Si deseamos determinar más rangos, siempre podremos hacer clic en el botón agregar 3 campos más de retroalimentación y de esa manera podemos
elegir nuevos límites y dejar nuevos mensajes automáticos. El límite 0 siempre aparecerá predeterminadamente debajo. Finalmente, como en todas las actividades de Moodle, podremos determinar los ajustes comunes del módulo, mostrar u ocultar en la página del curso, determinar el modo de grupos y agrupamientos y también activar las restricciones de acceso por fecha, por calificación, por grupos, por perfil de usuario, por finalización de actividad si esta está activada desde los ajustes del curso y también como conjunto de restricciones. En este caso no añadiremos restricciones. Para terminar, guardamos cambio y regresamos al curso y así podremos ver nuestro cuestionario creado. Haciendo clic sobre el cuestionario podremos visualizar la consigna y algunos de los ajustes elegidos y también realizar cambios desde editar ajustes si deseamos modificar alguno de los parámetros configurados. Finalmente nos resta agregar las preguntas a nuestro cuestionario. Para hacerlo, si aún no se han agregado preguntas al cuestionario, aparecerá el botón Editar cuestionario aquí debajo. Sin embargo, una vez que hayamos agregado al menos una pregunta al cuestionario, este botón desaparecerá. De todos modos, siempre podremos agregar preguntas al cuestionario antes de que se haya realizado al menos una vez por los estudiantes desde el botón Editar cuestionario en la rueda de administración. Haciendo clic aquí, podremos agregar una pregunta nueva, una pregunta del banco de preguntas y una pregunta aleatoria. En este caso agregaremos una pregunta nueva y aquí podremos seleccionar el tipo de pregunta, por ejemplo, verdadero o falso, y al presionar agregar accederemos a la configuración de la pregunta. Al terminar las configuraciones de la pregunta, seleccionamos el botón guardar cambios y así podremos verla dentro del listado de preguntas del cuestionario. Desde esta misma pantalla podremos hacer clic en la casilla reordenar las preguntas al azar, de modo que a los distintos estudiantes les aparezcan las preguntas en diverso orden y luego al terminar, al hacer clic en cuestionario, podremos visualizar el intento.